Hola de nuevo, en esta parte de la serie de charlas sobre demencia y las variantes, vamos a hablar particularmente de los tipos de demencias que debemos conocer. Vamos a empezar definiendo un síndrome demencial que podemos definirlo, si bien hay varias definiciones, pero digamos, podemos tomarlo como que es el compromiso cognitivo-conductual en al menos dos de las siguientes funciones cognitivas o dominios cognitivos, que los podemos ver ahí. Por supuesto que esto tiene que ser un deterioro progresivo de un nivel previo adquirido y por supuesto que además este cambio o este compromiso necesariamente debe afectar las actividades de la vida diaria. Dentro de este conjunto de síndromes demenciales tenemos varios degenerativos y el multiinfarto, que ya lo vamos a ver. El paradigma de este grupo de enfermedades es la enfermedad de Alzheimer, que es la sexta causa de muerte, y la característica global es porque afecta sobre todo el corto plazo, que es lo más conocido, pero no excluye que con la progresión del deterioro se sumen déficit ejecutivo, disfunción visoespacial, praxis, además de los trastornos conductuales. La presentación clínica de la enfermedad de Alzheimer se caracteriza por su aspecto de declinamiento cognitivo, como comentamos recién, que se refiere a la memoria de trabajo, la memoria episódica y semántica pueden estar preservadas, la dificultad en encontrar palabras, como manifestaciones iniciales, por supuesto, y la asociación con síntomas neuropsiquiátricos en la evolución, que tiene que ver, que en un principio pueden ser exageradas ante situaciones, lo que se denomina reactivos en inicio, o sea, reacciones exageradas ante situaciones banales. Algunos que se presentan precozmente, como la apatía, la ansiedad o la irritabilidad, y que van a agregar con el transcurso del tiempo cambios en el apetito, alucinaciones, delirios y otros neuropsiquiátricos. Hay que tener en cuenta que ahí se describen principalmente dos variantes clínicas que tienen que ver con la presentación, el momento de presentación, la variante de inicio temprano y la variante de inicio tardío. La variante de inicio temprano tiene un rasgo, tiene alguna carga un poco más familiar en general, y vamos a describir muy rápidamente estas cuatro formas, que son aquella que tiene síntomas predominantemente frontales, aquella que tiene síntomas predominantemente visuales, porque se llama atrofia cortical posterior, a una variante que tiene que ver con el lenguaje, la logopénica o afásica, y aquella que tiene que ver con las funciones del lóbulo parietal. En el caso de la enfermedad de Alzheimer de inicio tardío, es la enfermedad más común que uno conoce por la difusión y por las campañas, que se refiere a este síndrome demencial degenerativo progresivo, que se llama enfermedad de Alzheimer, que se va a iniciar en el 80% en los mayores de 75 años. Predomina el dominio amnésico, predomina en las mujeres, porque son las que más sobreviven a los 75 años. Tiene algunos factores de riesgo conocidos, como la baja educación, la depresión, traumatismo de cráneo, mal control cardiovascular, y hay algunos marcadores biológicos que hoy están disponibles, pero la disyuntiva muchas veces que se plantea es, bueno, como no hay un tratamiento específico, tener un marcador, que tampoco el marcador va a prevenir o anticipar 100% la enfermedad, es un marcador de riesgo. En este caso vamos a ver una resonancia de cerebro de un paciente que se presenta en la parte superior, en la etapa prodrómica, o sea, cuando se hace el diagnóstico temprano, por las manifestaciones clínicas iniciales, y en el rasgo o en las características de la enfermedad avanzada. Fíjense cómo se acentúan la atrofia de los lóbulos temporales, que están marcadas con flecha, pero no solo eso, sino que el lóbulo temporal y otras áreas del cerebro. En este caso vamos a ver una tomografía por emisión de positrones, que es un PET, en este caso con fluorodesoxiglucosa, en el cual esto es un marcador que indica metabolismo, y podemos ver que donde está señalizado, donde hay mayor metabolismo se ve negro y donde hay menos se tiende al blanco. Fíjense que en los lóbulos temporales hay menos metabolismo de glucosa, en la corteza parietal también.
Otra demencia degenerativa, la segunda en frecuencia, es la demencia por cuerpos de Lewy, que se caracteriza porque da síntomas conductuales y motores. Tiene que ver con la edad como factor de riesgo, y hay cierta mutación genética que tiene que ver con el glucocerebrósido y la alfa-sinucleína, y el perfil clínico de esta enfermedad tiene que ver con que se manifiesta tempranamente problemas de atención, alucinaciones o desórdenes visoespaciales, desórdenes ejecutivos, y lo característico es que este problema, sobre todo la atención, que es el dato más llamativo y sobre todo inicialmente, es muy fluctuante el curso de la enfermedad. Esta demencia por cuerpo de Lewy puede tener varios aspectos o formas de presentación. Puede asociarse a la demencia por Parkinson, puede haber una demencia con cuerpos de Lewy, con fluctuaciones, con alucinaciones, con trastorno del sueño REM y parkinsonismo, o la enfermedad propia de cuerpos de Lewy, que es la que se describía al principio, y para mencionar que los cuerpos de Lewy son inclusiones neuronales de alfa-sinucleína. La demencia en la enfermedad de Parkinson, si bien anteriormente o tiempo atrás era una cosa, se la describía como inusual, hoy se ve que es un problema importante, y tanto como que se puede presentar en el 50% de los pacientes con enfermedad de Parkinson a los 6 años de evolución. Esto por supuesto que complejiza mucho el manejo, porque se asocia a la prescripción terapéutica y todo el plan de rehabilitación, bueno, lo cognitivo que dificulta el cuadro. Va a tener un perfil más disejecutivo conductual, con trastornos de atención y autonómicos. ¿Cuáles son los factores de riesgo que se describen en un paciente con enfermedad de Parkinson para que tenga más chance de hacer una demencia? Bueno, la edad temprana de inicio, que no responda también a la L-Dopa, mayor compromiso motor sobre los síntomas no motores, la simetría, síntomas psiquiátricos tempranos. La demencia en la enfermedad de Parkinson, uno tiene que tener el diagnóstico de una enfermedad de Parkinson, por supuesto, es como una condición necesaria. Bueno, y se va desarrollando el síndrome demencial cuando se van afectando más de un dominio cognitivo. La demencia o el deterioro cognitivo vascular es la segunda causa en frecuencia. Es una enfermedad muy heterogénea porque tiene que ver con la ubicación estratégica o no de distintas lesiones cerebrovasculares. Por eso tiene una presentación atípica, digamos, no hay un paradigma de modelo de presentación de esta enfermedad. Para tener en cuenta que el riesgo de desarrollar esta demencia vascular es 10% después del primer accidente vascular y 33% después de recurrente. Por supuesto que hay subtipos según las arterias involucradas, y podemos describir acá algunos subtipos como la enfermedad de pequeño vaso producida por hipertensión. Podemos ver las figuras sobre la derecha. La enfermedad multiinfarto, un infarto estratégico como a nivel talámico o profundo que puede darle síntomas de esta naturaleza, si hay de causa de múltiples hemorrágicas o tiene algún factor hereditario que condiciona la enfermedad vascular y hace una demencia temprana por esto. Están, para ir terminando, las tauopatías, que son enfermedades que se caracterizan por la presencia de la proteína tau. Esta proteína tau es la agregación o disfunción de una proteína y se da en varios cuadros clínicos que comparten algunas manifestaciones, y el diagnóstico es neuropatológico. Como es un espectro variado de síndromes, la correlación clínica no es tan exacta. Para aclarar que la proteína tau, que se refiere a la unidad asociada con tubulina, tiene una función de integridad estructural, transporte y polarización de la neurona, y cumple su rol en neuronas, astrocitos y oligodendrocitos. La hiperfosforilación de la proteína es el evento patológico determinado y que se hace el diagnóstico patológico. Hay un espectro variado de enfermedades que corresponden a las tauopatías o a la proteína tau, entre las que vamos a describir la parálisis supranuclear progresiva, que se caracteriza por lo que se refiere abajo, inestabilidad postural, aquinesia y trastornos oculomotores, la degeneración córtico-basal, que la característica se asocia presentada con un síndrome parkinsoniano, la enfermedad de Pick,
que tiene mayor compromiso frontal. La tauopatía glial globular, estas son entidades de muy difícil diagnóstico, muy complejas, simplemente las mencionamos como información general. La enfermedad por cuerpos argirófilos o la tauopatía primaria relacionada con la edad. Y para terminar, podemos ver acá en estos cortes de resonancia magnética, en la figura de arriba, que es la A, un indicador que corresponde a este grupo de enfermedades, la atrofia del tronco cerebral, la atrofia, en el caso de la figura B, de la atrofia cortical localizada en el lóbulo parietal, y en el caso del lóbulo frontal en la enfermedad de Pick. Con esto terminamos el tema.